Balance de masas. A continuación, se presenta la siguiente ecuación para estimar el número de sacos de productos o aditivos a agregar según la formulación del sistema de fluido de perforación seleccionado. Esta se determina al multiplicar la concentración del producto expresado en libras barril por volumen de fluido a preparar, expresado en barriles, entre la presentación del producto expresada en libras sacos. De hecho, en el presente recuadro presentamos la formulación de un sistema de fluido de perforación base agua en el cual existen una serie de aditivos como bentonita, PAC-LB, soda cáustica, lignito, glicor, entre otros, con la respectiva concentración. Y lo que sería su presentación en saco. Por ejemplo, si queremos obtener el número de sacos de bentonita necesario para preparar, por ejemplo, 1000 barriles de fluido, ¿qué debemos hacer? Multiplicar 2, que sería la concentración del producto, por el volumen de fluido a preparar, que en este caso serían 1000 barriles, por dar un ejemplo, dividido entre la presentación del producto, que está referenciado a las 100 libras por cada saco. Eso daría un total de 20 sacos de bentonita necesario para preparar un sistema de fluido con 1000 barriles. Así sucesivamente se puede hacer con el resto de los productos. A continuación se presenta otro ejemplo que debe ser preparado por ustedes en actividades formativas que se le estará asignando. Tenemos nuevamente dos formulaciones de sistemas de fluidos de perforación. Ahora bien, en el caso que se requiera aumentar densidad, es decir, supongamos que estamos trabajando con una densidad de fluido de 11 libras galón y por cuestiones operacionales se debe incrementar a una densidad de 11.2. Dependiendo del agente densificante, se usan las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, si se necesita varita, se requiere determinar la concentración de varita necesaria para llevar de 11 libras galones a 11.2 libras galones. Se realiza con la siguiente ecuación: 1470 por la diferencia de densidades, es decir, densidad final menos densidad inicial, entre 35.5 menos la densidad inicial. En el caso de la concentración de orimatita, las, digamos, las constantes varían en cuanto a la que se encuentra en la parte superior de la ecuación, que darían en 1749.3, y la parte inferior en 42. En cuanto a la concentración de carbonato de calcio, también varían las constantes, indicando por un lado 944.5 y por la parte inferior 22.5. Esas constantes varían de acuerdo al agente densificante que se vaya a utilizar. ¿Y qué significa cada uno? Por ejemplo, enfoquémonos en la concentración de carbonato de calcio, donde el 22.5 se obtiene de multiplicar la gravedad específica del carbonato de calcio, por ejemplo 2.7, por la densidad del agua, que es 8.33 libras galón. Y el 944.5 resulta de multiplicar la gravedad específica del carbonato de calcio por la densidad del agua por el factor de conversión de 42. Ahora bien, para poder determinar, por ejemplo, lo que le había indicado, de incrementar de 11 a 11.2 libras galón la densidad, por ejemplo, si es varita, ¿qué haríamos allí? Por ejemplo, primero restar, serían 0.2 libras galones que necesitamos incrementar y lo multiplicamos por 1470. Esto da un valor de 294. Esto a su vez dividido, ya le vamos a decir, 294 entre
194 entre 24.5. Esto da un valor de 12 libras por barril requerido para incrementar 0.2 libras galón en cuanto a densidad se refiere. Lo mismo sucede con la orimatita y el carbonato. Ahora bien, debemos destacar que, así como determinamos la concentración de varita, necesitamos determinar cuánto es el número de sacos de varita que necesitamos determinar o agregar al fluido. Esto se hace con la ecuación previamente explicada para el resto de los aditivos que se agregan al fluido de perforación. Es decir, concentración de varita, número de sacos de varita sería igual a la concentración de varita que acabamos de determinar por el volumen de fluido del sistema entre la presentación de la varita. Seguidamente, observamos con más detalle lo que sería la cantidad requerida para incrementar densidad, bien sea en libras o bien sea saco, e inclusive podemos también denotar el volumen incrementado. Observamos adicionalmente el rango de gravedades específicas de los agentes densificantes convencionales. Ahora bien, en el caso que necesitemos disminuir la densidad, por ejemplo, de 11 a 10.8, utilizamos la siguiente ecuación. A este debemos diluir, es decir, agregar fase líquida o fase continua. ¿Cómo se determina? El volumen de reducción expresado en barriles va a ser igual al volumen inicial menos la densidad inicial menos la densidad final. Todo esto que queda dividido entre la densidad final menos la densidad que deseo reducir. Ahora bien, los fluidos reductores de densidad comúnmente utilizados están el agua fresca, que ya habíamos mencionado, que equivale a 8.3 libras galón, el diésel oil en 7 y el aceite basa comúnmente utilizado LP90 en 6.8.